herramienta que se llama ESMIGAP, la cual el programa de salud mental se encargó ya de llevar a cabo la capacitación, y entonces las personas no especializadas, hablando de médicos generales, pueden también dar estos medicamentos en las áreas precisamente donde va a ser un poco difícil tal vez que exista un psiquiatra. Y también estamos trabajando para que se regionalice, es decir, por ejemplo, hablando en el área de Occidente, si Quetzaltenango va a contar con servicios de psiquiatría y atención, es más fácil que la población de Huehuetenango, Totonicapán, se acerquen a Quetzaltenango a venir hasta aquí a la ciudad. Pero también contamos en que el área de salud de cada departamento, por ejemplo, Huehuetenango tiene 3 áreas de salud, Petén 3 áreas de salud, Quiché también, todos puedan tener la parte de medicamentos y la atención. Estamos viendo la posibilidad de que cada área de salud, pues lo ideal sería que contratara a sus propios psiquiatras. Estamos en ese proceso. Doctora, ¿cuál es el presupuesto que se tiene para la atención en la salud mental en el país y cuál también viene siendo la distribución del mismo? Si lo tienen por áreas de salud o en este momento está focalizado en el Hospital Federico Mora. Usted hablaba precisamente que se ha hablado de ya no contar con estos hospitales, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, cuál es el análisis que se sigue con el Hospital de Salud Mental Federico Mora hasta este momento, que es quien brinda la atención? Porque al final de cuentas hay 7 meses en los cuales realmente se ha estado dando una atención parcializada y en donde severamente los más afectados han sido los pacientes, que incluso cuya salud mental está empeorando al no tener acceso a estos medicamentos. Y si ustedes tienen cuál es el número de personas que en este momento son atendidas en el país precisamente respecto a la atención mental, porque usted señalaba que es algo que se ha agravado. ¿Cuál es este porcentaje de crecimiento que ha existido en el país? En los temas específicos de la cantidad, porque lo tenemos por departamento, eso podríamos tener ya una comunicación especial para darle esos datos, pero el presupuesto que tiene actualmente el Hospital de Salud Mental está entre 60 y 70 millones, que es quienes daban los medicamentos. Al momento de trasladarse a la atención primaria, cada área de salud sería quienes estarían comprando los medicamentos para su área, ¿verdad? Es decir, ya no contarían con un presupuesto general como lo tiene el hospital, sino cada área de salud va a contar con su propio presupuesto para la parte de salud mental. ¿Eso quiere decir entonces, doctora, que con el Federico Mora los 70 millones que ahora tienen asignados se reducirían? ¿O qué pasaría entonces con el Hospital Federico Mora? Es decir, que el hospital sigue funcionando en la parte de internamiento, en el sentido, por ejemplo, cuando hay una psicosis, ¿verdad? Que precisamente la falta del medicamento puede llevar al paciente a tener este problema. Entonces, el objetivo sería que el hospital trabajara en la parte de intensivos e internamiento, pero ya no en la parte de la atención de la consulta externa, porque ahí sería donde las personas acudirían a los centros de salud de su comunidad. Muchas gracias. Es el turno del periodista Eduardo Hernández de Radio Punto. Gracias, buenos días. Cuando usted hablaba acerca de cifras de salud mental en el tema de pacientes con COVID, quiero saber también acerca de la cantidad de los médicos que ellos también han resultado afectados por este tema de la pandemia, el tratamiento que les han dado, y la cantidad de pacientes, es decir, tanto médicos como pacientes a los que ustedes han atendido durante este lapso, y cuál es el rango de edad, si tuviera el dato por ahí, de los pacientes más atendidos. Muchas gracias. Muy bien, dando respuesta a los proveedores de salud específicamente, el programa, juntamente con apoyo de la Asociación Psiquiátrica Guatemalteca, se les ha trabajado el tema de talleres y charlas, ¿verdad? Específicamente ellos no es que hayan entrado en una enfermedad mental, es decir, lo que más han tenido es el estrés, ansiedad, ¿verdad? Y un tanto depresión, en el sentido de ver pues la cantidad de personas que han tenido que atender. Ellos, a pesar de eso, porque tenemos conocimiento más específico del Hospital del Parque La Industria, donde el psicólogo estuvo con nosotros hace poco en la celebración es decir, en la conmemoración
del Día del Suicidio, nos comentaba la situación de ellos en relación a la atención. Es un desgaste que ha habido ya, para lo cual ahorita con la ampliación del presupuesto el ministerio va a nombrar más personal y ahí pues ellos van a mejorar, porque ahorita se veían muy presionados en la atención porque contaban con muy poco personal en el campo de la psicología. Por ejemplo, el Parque de la Industria únicamente tenía 6 psicólogos. Ahorita pues con la ampliación del presupuesto se va a incrementar la contratación de más psicólogos. Cantidad así, tanto médicos y personas atendidas, ¿no tiene? En este momento aquí no, pero también podemos hacerlo llegar porque nosotros trabajamos a base de los talleres que se les dio a los hospitales que estaban dando la atención por COVID. ¿Y cómo ha sido la atención a otro tipo de pacientes? Usted hablaba del tema del suicidio, por ejemplo, pero eso se deriva en varias ramas. ¿Cuáles son las más comunes que ustedes atienden, por ejemplo? Es decir, el programa en sí no es quien lleva atención, porque nosotros somos eminentemente técnicos normativos, pero la pregunta no la entendí mucho. Es decir, ¿se refiere a que si ha habido suicidio en proveedores de salud? No, que pacientes atiendan ustedes, por ejemplo, que tengan esa intención de suicidarse, pero ¿qué enfermedades padecen ellos que digan ustedes? Sí, en la conducta suicida sí se ha manifestado, especialmente ahorita un incremento en niños en Quetzaltenango, en Totonicapán, aquí en la ciudad. Han sido varios factores. Una, como les mencionaba, el confinamiento, o sea, el encierro que han tenido, la falta de socialización y de alguna manera pues la comorbilidad que puede haber con una enfermedad mental como es la ansiedad y la depresión. Gracias. Es el turno de la periodista Leslie Sánchez de TV Azteca Guate. Gracias. Primero, solo si me pudiera usted decir, recientemente UNICEF sacaba un informe sobre cómo los niños, niñas y adolescentes están siendo afectados psicológicamente por la misma situación de la pandemia, y incluso estaban hablando de la tendencia a suicidios que podrían darse, ¿verdad? ¿Ustedes han detectado qué patologías, no sé si pues el Ministerio de Salud ha detectado algunas enfermedades en los menores de edad y cuáles específicamente y cómo las van a trabajar, si de alguna forma pues se está trabajando en ese sentido? Sí, se está trabajando en las áreas de salud donde contamos con la unidad de psicología, o sea, ellos les dan tratamiento cuando las madres llevan a sus niños. Es decir, los casos que hemos tenido recientemente, como bien hablaban con anterioridad, ha sido producto de este confinamiento y que ellos tienen comorbilidad, ¿verdad? Por ejemplo, una madre ansiosa, depresiva, es decir, en el cuidado mismo de sus hijos, o por ejemplo obsesiva, compulsiva, ¿verdad? Que esté limitando mucho la libertad de sus hijos, puede ser una causa, ¿verdad? Que lleve a sus hijos a tener un estrés y que no pueda ser, si no tiene una atención, ¿verdad?, no puede ser liberado y entonces esto puede provocar que tenga una conducta suicida. Digamos, ¿y ustedes han detectado casos de niños o adolescentes que se estén suicidando por esa situación? Sí, ahorita el caso últimos fueron en Quetzaltenango, por eso fuimos convocados por el Ministerio de Salud por el caso de una niña que se había suicidado en una escuela pública de allá, y a raíz de eso se pudo detectar que también en Totonicapán, aquí en la zona 3, en San José Pinula, hubieron otros casos. Y ahorita estamos en ese proceso, ¿verdad?, de evaluación, y se está capacitando a los maestros, a los padres de familia. ¿Aproximadamente cuántos casos han registrado ustedes en el año? Ya que digamos el INASIF reporta, porque no reportan los suicidios el INASIF, solo que pues es la asfixia por ahorcadura, que es lo que se cree. Pero ¿cuántos registran ustedes específicamente que ya se determinan que sí fueron suicidios en menores? Durante este año, a partir de hace 2 meses, que vimos que fueron 5 niños de los lugares que le mencionaba. Hace 2 meses fuimos convocados por el Ministerio de Educación. Solo una última pregunta respecto al presupuesto que tienen las áreas de salud. ¿Cuánto es el presupuesto que tienen para pues la atención tanto de salud mental para su región y en cuanto a la compra de medicamentos que se tienen que utilizar?
pues ese dato todavía, porque como esto de la compra va a ser a partir del próximo año, ¿verdad? Entonces ahorita están en la elaboración precisamente del plan